en los datos estratigráficos reveladores de su antigüedad y en los distintos usos de esta singular arquitectura, para obtener un modelo de investigación que permitiera interpretar, intervenir y restaurar el sitio de Peralta. Fue necesario recuperar y revalorar los estudios hechos por diversos investigadores en todo el estado y en otras latitudes de Mesoamérica. Con el corpus de información inicial, se procedió a identificar y estudiar las construcciones prehispánicas que mostraban el patrón constructivo de patio hundido, cuya distribución se extiende por diversos lugares de Guanajuato, sur de Querétaro y norte de Michoacán. Esta peculiar arquitectura está conformada por dos elementos básicos, montículo y patio hundido. Los patios hundidos fueron mencionados por primera vez por el profesor Alfonso Caso durante sus exploraciones en Monte Albán. En el Bajío se identificaron 8 combinaciones distintas de patios y montículos. Patio hundido delimitado por 4 montículos, 2 basamentos, patio hundido y altar central. Basamento, recinto, patio hundido. Patio hundido y 3 basamentos. Patio hundido y montículo. Plataforma con patio hundido. Plataforma con 2 patios hundidos y un montículo. Plataforma con 2 patios hundidos y espacios abiertos. Se clasificaron los sitios bajo 4 distintas variables: número de estructuras arquitectónicas, número de patios hundidos, volumen construido y extensión. Con el procedimiento se obtuvo la importancia relativa de cada lugar, lo que permitió comprender la organización social y política de la tradición bajío. A diferencia de las sociedades Estado de Mesoamérica, la estructura de poder es menos vertical y más cercana a una política sustentada en relaciones de parentesco. La hegemonía no proviene de un solo lugar. Se encuentra dividida en 6 centros de poder, los de mayor tamaño, que son Peñuelas, Loza de los Padres, San Miguel Viejo, San Bartolomé Aguacliente, Tepozán y Peralta. Peralta fue la cabecera de poder político de una región que comprendía 18 centros administrativos y 18 sitios menores. Este lugar se menciona por primera vez en 1978, cuando un grupo de estudiantes de arqueología realizaba sus prácticas en el municipio de Abasolo. En agosto de 2002, inician las exploraciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guanajuato, junto con el Colegio de Michoacán. El proyecto está a cargo del arqueólogo Efraín Cárdenas, autor de la teoría de la tradición bajío. La delimitación de la zona arqueológica fue una cuestión sumamente difícil de resolver, porque la amplia distribución de conjuntos con patios hundidos de Peralta abarca una superficie mínima de 150 hectáreas. En marzo de 2003, se comienza con los trabajos de liberación en el conjunto 2 de doble templo y patio hundido, conocido localmente como El Divisadero, que representa el más grande conjunto arquitectónico de este tipo hasta el momento. Por la enorme cantidad de derrumbe que cubría estos edificios, se trazaron 30 calas de aproximación. El escombro en cada cala fue retirado con sumo cuidado hasta encontrar evidencias de los muros, los cuales, una vez detectados, fueron liberados con mayor rapidez y seguridad. El montículo más pequeño, identificado como basamento 2, tiene 8 metros de altura y una base de 34 por 29 metros. En aquella época se acostumbraba que al momento de hacer más grandes sus templos, se mantuvieran las construcciones anteriores. En este basamento, las excavaciones mostraron muros de 3 etapas constructivas. Como es usual en Mesoamérica, estas etapas marcaban un periodo o evento importante, como puede ser el ascenso al poder de un nuevo gobernante. La primera etapa, la más antigua, es un recinto o cuarto interior. Los muros de piedra labrada, los aplanados o enjarres y la presencia de huellas de fuego en las paredes internas son evidencias que señalan que este era un espacio habitado y techado, de posible uso habitacional o ceremonial. En las 2 etapas restantes,
Los antiguos constructores utilizaron una técnica denominada talud muro vertical. El talud es un muro inclinado con 5 metros de alto, rematado con el muro vertical. De la escalinata que da al patio hundido, solo se pudieron rescatar 4 escalones de cantera y poco más de 1 metro de alto de las alfardas en sus costados. La extracción de piedra para construcciones modernas destruyeron el resto de las edificaciones. En lo alto del montículo se identificó un tendido de arcilla y sobre esta base un muro con 8 capas de adobe. Exactamente al frente de la escalera se interrumpe este muro, lo que es indicio de un pórtico o entrada a un templo que existió en la parte superior. El Montículo 1 es un basamento piramidal escalonado de aproximadamente 12 metros de altura, con base de 42.5 por 50 metros. El primer cuerpo del basamento tiene el sistema constructivo de talud y muro vertical, con un remate de piedras lajas. Los 6 cuerpos superiores solo tienen el muro en talud con una inclinación entre 70 y 80 grados y el remate de lajas. En la intersección de los 2 montículos se localizó una escalera de piedra basáltica para ingresar al patio hundido, con su contraparte en el lado exterior. En la escalera principal se revelaron 2 etapas de construcción. La primera presenta los escalones de cantera rosa y la última, la externa, tiene una alfarda hecha de pequeñas piedras lajas y escalones de cantera amarilla, muy quebradiza. La parte central del conjunto es el patio hundido. Con planta rectangular de 50 por 34 metros, está delimitado por los templos al sur y al oriente, y por una banqueta lateral en forma de L al norte y al poniente. El sistema constructivo de la banqueta es el mismo de talud y muro vertical. Desde las primeras semanas de exploración, los arqueólogos ubicaron las 3 escaleras que podemos ver ahora restauradas y que permiten el acceso al patio. El conjunto en total mide 85 metros en el lado norte y 79 metros en el lado poniente. Los muros de los basamentos, templos y alfardas estaban recubiertos o aplanados con una mezcla de arcilla y fibras vegetales. Para la reconstrucción animada en tercera dimensión, se tomaron en cuenta las escasas muestras físicas de colores encontradas por los arqueólogos. En el caso de los posibles diseños decorativos de las paredes, se deducen de forma hipotética en base a los motivos y dibujos de las piezas cerámicas encontradas en el sitio. Las exploraciones no solamente se han centrado en la restauración del conjunto, sino que también se busca responder varias interrogantes como: ¿cuáles fueron las condiciones de vida de la población antigua? ¿Qué usos o prácticas culturales y ceremoniales se desarrollaron en estos espacios con tan singular estilo arquitectónico? El equipo de investigación pretende responderlas mediante prospección geofísica, excavaciones extensivas y una serie de estudios complementarios de análisis físico-químico y fechamientos por carbono 14. El estudio de la cerámica, las formas, los colores, diseños y materiales aportan datos reveladores a los arqueólogos. El material cerámico más abundante encontrado en Peralta, pero especialmente en el conjunto 2 de doble templo y patio hundido, es la cerámica negro sobre anaranjado, propia de los alfareros de la región, aunque posteriormente también aparece en regiones del norte como los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas. Básicamente se trata de ollas globulares con una mínima presencia de vasijas de silueta compuesta, pulidas, con decoraciones lineales y espirales trazadas con pintura negra. Un hallazgo importante
apareció al sur del basamento 1 en el derrumbe que cubría la escalera. Se trata de restos óseos acompañados de una pipa de cerámica, un cascabel de cobre, 2 conchas y 2 vasijas miniatura. Solo se recuperaron pocos fragmentos del esqueleto, algunos molares y muestras para laboratorio. Los objetos son de origen purépecha y se depositaron en calidad de ofrenda. Esto indica una ocupación posterior al ocaso de la tradición bajío por gente de filiación purépecha, cultura que inicia su desarrollo casi 500 años después, entre 1200 después de Cristo hasta el contacto con los europeos. Estos no son los únicos materiales purépechas que se han encontrado. En la esquina sureste del patio aparecieron unas pinzas de cobre y un espejo de obsidiana. Estos hallazgos se explican por el abandono de estos sitios que quedaron a disposición tanto de las invasiones de los chichimecas del norte como del vasto imperio tarasco, que se extendía desde occidente. Al parecer, Peralta fue un lugar conocido y apreciado por varios pueblos del posclásico. Por otra parte, se realizan excavaciones en el centro del patio hundido por la posible existencia de un altar central. Si bien no son comunes en los patios hundidos del Bajío, se debía descartar esta hipótesis, ya que Teotihuacán, Monte Albán y La Quemada sí presentan altares en plazas o patios cerrados. La sorpresa fue que sí se localizaron restos de un altar de forma rectangular. ¿Pudiera el altar significar una posible influencia de otras culturas? La base del altar coincide con los últimos pisos del patio, los cuales se iban sustituyendo por uno nuevo por cuestiones ceremoniales o de simple mantenimiento. Este hecho señala que el altar fue construido hasta los últimos años de vida del sitio, evidenciando el posible contacto con culturas del centro y norte de México, pero en una fecha cercana al ocaso de Peralta. En el lado oriente del basamento 1 surge otro descubrimiento que marca una posible influencia de Teotihuacán. Se trata de una máscara de alabastro y un grupo de cuchillos de obsidiana. Sin embargo, estos objetos fueron encontrados a solo 10 centímetros de profundidad sobre la capa de derrumbe. Si bien Teotihuacán es contemporáneo de la tradición bajío, nuevamente nos encontramos con materiales culturales expuestos muy cerca de la superficie, lo que nos señala que esta ofrenda fue colocada cuando estos espacios ya habían sido abandonados. Surge una pregunta obligada. ¿Qué significa la presencia de estos materiales de estilo teotihuacano? En opinión de Efraín Cárdenas, se trata de pobladores del Bajío que conocieron y tal vez vivieron en la gran urbe de la Cuenca de México. Esta posible interacción entre Tula y Teotihuacán con los asentamientos del Bajío es tema de debate. Es importante señalar que se han detectado evidencias arqueológicas en los sitios del Bajío con presencia teotihuacana, como Santa María del Refugio y La Negreta. Pero los materiales locales incluyen cerámicas rojo sobre bayo con decoración al negativo en trazos geométricos, cerámica café o negra con decoraciones grafiada y blanco levantado, de gran abundancia en toda la región. En cambio, la presencia teotihuacana se limita únicamente a 6 lugares. Los grupos humanos de la tradición bajío que poblaron esta gran región migran hacia el centro de México, hacia ciudades como Tula y Teotihuacán, y al regresar algunos de ellos a su lugar de origen, que es el Bajío, traen consigo una ofrenda ritual muy interesante, donde destacan algunos cuchillos de obsidiana y una figurilla de alabastro. El edificio de doble templo y patio hundido es la variante constructiva más frecuente en este sector del Bajío. En la ladera y en la cima del Cerro Peralta existen conjuntos similares en 6 diferentes emplazamientos. Las 6 estructuras aún no han sido exploradas, pero presentan un excelente estado de conservación. Como Cerrito de Mares, se le conoce a un conjunto de 3 construcciones. 2 son de doble templo y patio. El mayor mide 68 por 40 metros. Yacatá del Chano. Se trata de una plataforma entre las áreas de cultivo prehispánicas del cerro. Esta mide 50 por 40 metros y su altura varía entre la nivelación natural del terreno y 8 metros en su lado norte. En su interior se observa un patio delimitado por una banqueta en sus 4 lados.
La Crucita se encuentra en la cima del Cerro Peralta y tiene gran semejanza con el Divisadero, aunque con menores proporciones. Consta de un patio hundido de 25 por 30 metros y dos montículos al sur y al este. Todos estos sitios presentan la misma orientación que el conjunto 2 de doble templo y se encuentran en la porción del cerro que tiene vista a Peralta, por lo que se consideran dentro de su área de control. Los patios hundidos de menores dimensiones pueden tener usos tanto ceremoniales como domésticos. Pero, ¿qué significa la arquitectura de patio hundido? Para responder esta pregunta, los investigadores buscan otros sitios con características arquitectónicas similares. El resultado fue que en Mesoamérica hay 3 regiones donde se presenta este principio ordenador del espacio: el Valle de Oaxaca, la Cuenca de México y la región ocupada por la cultura chalchihuites. El investigador Marcus Winter, en 1988, reconoce que los conjuntos de templo, patio, altar en el Valle de Oaxaca y en lugares colindantes reaparecen hasta los años 500 y 700 después de Cristo, por lo que pueden ser considerados como contemporáneos al Bajío. El patrón arquitectónico en ambas regiones es similar, y muy probablemente detrás exista un sistema de prácticas culturales compartido. Sin embargo, deben considerarse algunas diferencias. Primero, en el Bajío son raros los patios que presentan adoratorio o altar al centro. Este es un elemento tardío que aparece casi al ocaso de la tradición bajío, importado de otras culturas, como ya quedó demostrado en el caso de Peralta, donde el altar del conjunto 2 no fue construido por los primeros habitantes. Por otra parte, en el caso específico de Monte Albán, podemos apreciar distintos conceptos de patios o plazas cerradas. En cambio, en el Bajío es evidente la presencia de un solo principio constructivo. En Teotihuacán existen 2 conjuntos arquitectónicos con espacios cerrados. Uno se encuentra enfrente de la Pirámide del Sol, y el segundo es la Ciudadela. El conjunto de montículo, patio hundido y altar, localizado frente a la Pirámide del Sol, es un espacio arquitectónico construido con el mismo sentido cultural que subyace en el Bajío. La presencia de esta estructura arquitectónica hace suponer que los patios cerrados del Bajío denotan una clara influencia teotihuacana. En opinión del arqueólogo Efraín Cárdenas, esta es una posibilidad remota. Para hablar de la presencia teotihuacana en el Bajío, son necesarios 4 componentes. La presencia de navajillas prismáticas, que era obsidiana de la Sierra de las Navajas, la cerámica anaranjado delgado, la representación del dios Quetzalcóatl y, desde luego, el sistema de construcción que nosotros llamamos talud tablero. Sin estas 4 evidencias, difícilmente podemos argumentar que el desarrollo cultural de la tradición bajío se deba a una influencia de Teotihuacán o del centro de México. Los patios hundidos con altar son característicos de la cultura chalchihuites en el estado de Zacatecas. La presencia del altar al centro del patio es una constante en sitios como La Quemada, Altavista y Cerro Moctezuma, mientras que en el Bajío su presencia es rara, pudiendo pasar inadvertido cuando existe, pues su tamaño es reducido. Si bien el altar es un elemento ajeno que hace su aparición casi al final de la tradición bajío y los patios hundidos surgen primero en la planicie aluvial del Lerma, es posible suponer un contacto cultural entre ambas regiones. Probablemente compartieron la misma necesidad social de un espacio delimitado y hundido, o tal vez un concepto ritual y religioso común. Los conjuntos en el Cerro de Peralta, las terrazas de cultivo y los espacios de habitación representan diversos ámbitos de la vida cotidiana en el pasado prehispánico de Peralta. A solo 600 metros del conjunto 2 de doble templo quedan evidencias de una zona habitacional de la época, construida sobre una plataforma cuadrangular de 140 por 80 metros. Esta se encuentra prácticamente dentro del rancho San José de Peralta, debajo de construcciones actuales, entre las que se encuentra el jardín de niños. Excavaciones de sondeo revelaron información importante.
pues en 5 metros de profundidad se detectaron distintas capas estratigráficas, 5 pisos, rellenos, muros de adobe, un muro con enjarres, restos de piezas de cerámica, artefactos líticos y fragmentos de objetos de concha. Al poco tiempo, las exploraciones arqueológicas descubrieron la escalera que comunicaba la parte baja con las habitaciones edificadas en la parte superior, a fin de evitar las inundaciones del caudaloso río Lerma. La zona habitacional también arrojó evidencia de restos de muros de bajareque, muy frecuentes en el sitio de Peralta. La técnica del bajareque aún la podemos observar en la actualidad con los escasos continuadores de esta tradición ancestral. Los muros son hechos de varas, otates, carrizos y jaras, que se recubren con una mezcla de barro y fibras vegetales. Aunque en la antigüedad existió una diferencia técnica sustancial. Los numerosos indicios de bajareque muestran un color rojo cocido, por lo que se sabe que eran endurecidos al fuego. Además de las zonas habitacionales, sobreviven otras muestras de la vida cotidiana de Peralta. Se trata de terrazas de cultivo prehispánicas que se pueden ver hoy en día gracias a que estos espacios han sido reutilizados por los campesinos actuales. Las terrazas son nivelaciones de terreno que requirieron el esfuerzo y organización de los antiguos pobladores para transformar las laderas del Cerro de Peralta en más de 120 hectáreas de espacio productivo con fines agrícolas. Estos grupos humanos practicaron la agricultura de temporal en terrazas, en las laderas de los cerros, y de igual forma aprovecharon las crecientes del río Lerma para sembrar por humedad en la planicie, sacando provecho de amplias zonas de inundación. Sobre la ladera baja del Cerro Peralta, cerca de la planicie aluvial, se encuentra un edificio conocido localmente como Cerrito de Celestino Pérez, al que los arqueólogos han designado como Conjunto 4. Aunque esta estructura ha sido severamente afectada por la extracción de piedra, es una de las más interesantes y quizás la más antigua. El patio está delimitado por un basamento principal en el lado oriente, una plataforma de menores dimensiones en el lado sur y una banqueta. La banqueta en L ha sido arrasada casi en su totalidad debido al saqueo de piedra. El menor de los montículos mide aproximadamente 20 por 30 metros de base y, al igual que la banqueta, está destruido considerablemente. El basamento mayor mide aproximadamente 35 por 35 metros de base y los muros de piedra repiten el sistema constructivo de talud y muro vertical. El conjunto 4 o celestino fue construido en etapas. La última, la que podemos ver en la superficie, sigue el mismo principio ordenador del divisadero con doble templo y patio hundido. Sin embargo, en otra época, esta edificación solo tenía un montículo, por lo que en ese tiempo su configuración básica era otra, templo y patio hundido. Al interior del basamento mayor se encontraron dos edificaciones anteriores. La primera repite la forma rectangular de la estructura exterior, solo que en lugar de piedras de basalto, fue construida fundamentalmente con tierra arcillosa de color café claro. Mantiene el sistema de talud muro vertical, y es muy probable que la altura de esta subestructura alcanzara los 5 metros. La etapa más profunda, la más antigua, fue una verdadera sorpresa para los investigadores. El recinto escondido al interior del basamento rectangular no presentó, como se esperaba, un diseño con ángulos rectos y plataforma cuadrada. El enigmático edificio sorprendió a los arqueólogos porque el trazo en planta es de forma circular. Fue construido sobre 3 plataformas circulares escalonadas y los muros del recinto repiten el sistema constructivo de talud con muro vertical. Los materiales constructivos son los mismos, basalto, cantera y arcilla, pero a diferencia de otras estructuras, cuenta con mayor proporción de arcilla. Los aplanados y pisos fueron hechos de barro mezclado con fibras vegetales y los enjarres de los muros fueron endurecidos al fuego. La parte superior está delimitada por un muro perimetral de piedra pómex y arcilla que no es completamente circular. En la cara poniente
El círculo fue interrumpido por un pórtico que penetra 1.5 metros en lo que sería el trazo circular ideal. Estos hallazgos, arquitectura de tierra y la presencia de un elemento circular como primera construcción, nos lleva a replantear y precisar el entramado de relaciones sociales y culturales de las primeras etapas de Peralta. Los arqueólogos buscan resolver cuál es el verdadero significado y origen de estos trazos circulares en una región donde los diseños rectangulares dominaron la arquitectura prehispánica. La arquitectura circular en el occidente mexicano tiene su máxima representación en una civilización conocida como la tradición Teuchitlán, que en parte fue contemporánea de la tradición Bajío. Si bien el patrón constructivo de círculos concéntricos de Teuchitlán se encuentra principalmente en el estado de Jalisco, se han encontrado edificios con esta tipología en 7 estados de la República Mexicana. Guanajuato es uno de ellos. Estos hechos llevaron a pensar a los arqueólogos en una posible influencia de la tradición Teuchitlán a la tradición Bajío. Pero la presencia de un elemento con una sola planta circular no es suficiente para argumentar esta conclusión. A solo 1.200 metros de distancia, en la zona más próxima al río Lerma, se localiza un sitio arqueológico conocido como La Joyita, cuya principal característica es el sistema constructivo basado en plantas circulares. Este sitio se compone de una plataforma circular de aproximadamente 105 metros de diámetro exterior y 2 metros de alto en su extremo oriente. En su interior se localizaron restos de un altar central. Aunque en la actualidad hay 5 casas y corrales para ganado, aún quedan espacios que pueden ser estudiados detenidamente. Su importancia deriva por ser uno de los 3 conjuntos circulares del Bajío que más parecido tienen con la tradición Teuchitlán de Jalisco, junto con el Cajete en el municipio de Plazuelas y La Gloria, municipio de Romita. Hasta el momento, hemos observado cómo la tradición Bajío muestra distintos niveles de interacción con otras culturas. Hacia el oriente, se manifiesta poco receptivo a las influencias comerciales y culturales de Teotihuacán. Hacia otros rumbos, como el norte y el occidente, se aprecia mucho más abierto, denotando interesantes nexos con sociedades contemporáneas como Teuchitlán, en Jalisco, La Quemada y Chalchihuites en Zacatecas y Monte Albán, Montenegro y Yucuita, en los valles centrales de Oaxaca. Aunque de momento este último nexo es menos comprobable, la similitud en la arquitectura y en algunos tipos cerámicos nos permite anticipar un nuevo y complejo escenario de redes y relaciones sociales. Pero la estructura más importante de Peralta es el conjunto 1, al que se conoce localmente como la Mesita, y que los arqueólogos han denominado como recinto de los gobernantes. En lo sucesivo, identificaremos esta construcción con ese nombre, no solo por tratarse de un espacio destinado a realizar actos públicos, sino también porque fue el lugar de residencia de la clase gobernante. Esta gran plataforma de planta cuadrada constituye el mayor elemento arquitectónico de Peralta, con una base de 150 metros por lado y 12 metros de altura. Pertenece a la variante de plataforma con 2 patios hundidos y espacios abiertos. El patio 1 es el elemento central del trazo y es el patio hundido más grande de la tradición Bajío. Una banqueta delimita el patio por los lados norte, sur y oriente, mientras que del lado poniente, la banqueta está dividida en 3 partes. En la esquina noroeste un espacio abierto, en la esquina suroeste un pequeño patio hundido y al centro una estructura circular. El sistema constructivo presenta al interior un relleno de piedra y tierra sostenido en primera instancia por un muro de piedra brasa, recubierto con otra capa de piedra labrada y finalmente un enjarre de arcilla y fibras vegetales. Por el lado poniente, el recinto de los gobernantes tiene adosada una plataforma rectangular de menores dimensiones. Presenta la variante de plataforma con 2 patios hundidos y espacios abiertos. Está dividida en 3 partes iguales. Al norte aparece el patio hundido número 3. En medio, un espacio abierto y una plataforma con el patio hundido 5.
La escalinata para llegar a la parte superior desde esta plataforma también se realizó con el sistema constructivo de escalones de cantera color amarillo. La construcción presenta gran parecido con un antiguo mapa, el Códice Quinatzin, un plano de lo que fue el Palacio de los Reyes de Texcoco. En este mapa se observa un gran patio o plaza cerrada y casas construidas sobre la banqueta. Por el gran parecido que presenta con el recinto de los gobernantes, los arqueólogos planearon las excavaciones del proyecto bajo este mismo supuesto, esperando encontrar indicios de casas-habitación sobre las banquetas. Las excavaciones extensivas en la esquina suroeste revelaron muros de adobe con entradas a las habitaciones. Las dimensiones de estos recintos rectangulares son de 12 por 5 metros, lo que implica que pudieron utilizarse como habitaciones, áreas de almacenamiento, talleres y otros fines. Los recintos se localizan de forma contigua y corren a lo largo de la banqueta norte, oriente y sur. Las evidencias muestran que el techo era de bajareque. En la banqueta que da al oriente, numerosos vestigios de navajas, núcleos de obsidiana y lascas sobrantes revelan la presencia de un taller de obsidiana. En la habitación localizada en la esquina noroeste de la banqueta se localizó un entierro humano. El cuerpo venía acompañado de ofrendas con cerámica decorada al negativo, un collar de concha, un caracol, restos de madera y un collar de turquesa. Estos objetos suntuarios de alta calidad y materiales difíciles de conseguir señalan que se trataba de una persona de alto linaje, perteneciente a la clase gobernante. Enfrente y al centro de la estructura circular, que se aprecia como una especie de escenario ritual, se localizaron dos entierros más. La orientación de las osamentas apunta a los solsticios de verano y de invierno. Seguramente fueron gente ligada con las actividades del palo de volador, como servidores o propiciadores de ese ritual de lluvia, viento, fertilidad y tiempo. Esta es la primera ocasión que se encuentran evidencias de este tipo de prácticas culturales en esta porción de Mesoamérica. Las excavaciones mostraron al centro del basamento circular un hoyo de poste de 35 centímetros de diámetro. Este dato es muy importante, pues nos habla de la presencia del ritual del volador. Este ritual ha sido ampliamente difundido a nivel mundial por la ceremonia que aún se realiza en la zona norte de Veracruz, en el municipio de Papantla. Pero no solo los voladores de Papantla reviven año con año este ritual. En la actualidad se practica por huastecos, náhuatl, otomíes y totonacos que habitan la parte noreste de Mesoamérica. En Centroamérica se continúa ejecutando en Guatemala y existen registros de esta celebración a principios de la colonia por pípiles de El Salvador y Nicaragua, este último relacionado con la deidad del cacao. Algunos investigadores opinan que los antecesores de Papantla se localizan en el estado de San Luis Potosí, en el municipio de Tancanwitz, donde aún se lleva a cabo en las celebraciones de Semana Santa un ritual conocido como los voladores de Tamaletón o danza de los gavilanes. A diferencia de otros rituales, la espectacularidad de la danza del volador le permitió sobrevivir después de la conquista, pero despojado de su contexto ritual y religioso, como un espectáculo, celebrado en muchos casos en el marco de las celebraciones cristianas. Sin embargo, estamos lejos de saber su significado real en la época prehispánica. Pero los documentos que mejor reflejan el sentir y pensamiento de los pueblos indígenas son los códices. Sin embargo, las representaciones pictográficas que muestran el ritual son en su mayoría coloniales, por lo que reflejan en gran medida la influencia europea. Tal es el caso del Códice Azcatitlán, donde la cristianización es evidente y se puede observar a los voladores como ángeles, en el contexto del bautizo de los indígenas de Culhuacán en el año de 1530.
El códice elaborado por los indígenas de Tepéuzila, en la zona norte de Oaxaca, hacia 1540, plasma con mayor fidelidad su origen prehispánico y se observa la ceremonia del volador asociada a un ritual de sacrificio, ya que se creía que la sangre fertilizaba la tierra. Un posible indicio precolombino, o por lo menos de inicios de la etapa colonial, son las pictografías del Códice Borbónico, elaboradas por sacerdotes aztecas. La 13ª muestra un hombre trepando un poste y a su lado las deidades de Tonatiuh, dios solar, y Mictlantecutli, dios de la muerte. Algunos investigadores señalan las escenas de poste como relacionadas con el ritual del volador, aunque no se observan sogas ni estructuras adecuadas para el descenso. El mismo Códice Borbónico, en la lámina 28, muestra otro ritual relacionado con un poste. En castellano, se observan las anotaciones de los españoles, quienes señalan se trata de la fiesta de los niños a los dioses del agua y de la semilla. Aunque es difícil determinar dónde se originó la ceremonia del volador, data al menos de 600 a.C., por lo que se trata de un ritual que se ha practicado por más de 2500 años. Las representaciones más antiguas de este ritual son unas 15 maquetas de barro encontradas en profundas tumbas de Tiro en el estado de Nayarit. En ellas, los indígenas escenifican la ceremonia en barro, con sacerdotes bailando sobre su estómago o de pie sobre el poste. No se sabe la edad exacta de estas maquetas, pero pertenecen al periodo clásico, por lo que representan evidencias del volador contemporáneas de la tradición bajío. No muestran indicio de sogas para los voladores, pero debe tomarse en cuenta que el ritual duraba horas y el descenso comprendía únicamente los últimos minutos. Un detalle sumamente significativo, a diferencia de los códices e ilustraciones coloniales, es que todas las maquetas con poste de Nayarit están montadas en una base circular. El poste de Peralta se encuentra en medio de una estructura que en su primera etapa fue circular. De igual forma, en los huachimontones de Teuchitlán, en los altares circulares escalonados, también se encontró evidencia de palo de volador. Tanto las maquetas de base circular como las evidencias arqueológicas de poste de volador en estas dos regiones de Mesoamérica confirman que este ritual en su etapa prehispánica estuvo relacionado con ciertos elementos arquitectónicos circulares. Sin embargo, la presencia de elementos circulares que los arqueólogos tradicionalmente han tomado como una clara evidencia del contacto con Teuchitlán debe revisarse a la luz de otras vertientes explicativas. Se deben considerar otras regiones como la Huasteca, donde también se identificaron trazos circulares en la arquitectura prehispánica. En la Cuenca de México también está presente la arquitectura circular. Se trata del sitio arqueológico de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, que es sumamente antiguo, aproximadamente de 300 a.C. Algunos arqueólogos señalan que la existencia de tumbas de bota y la arquitectura circular de Cuicuilco, nada comunes en el centro de México, como una posible relación de este sitio con las culturas constructoras de tumbas de Tiro en el occidente mexicano. En el estado de Guanajuato, una cultura sumamente antigua y probable antecesora de la tradición bajío, mantuvo relaciones sociales con los pobladores de Cuicuilco. Se trata de la cultura chupícuaro. Los hallazgos de cerámica chupícuaro en el sitio de Cuicuilco confirman esta versión. La estructura circular se encuentra orientada hacia el nacimiento del Sol, por lo que los investigadores analizan posibles implicaciones astronómicas. En el transcurso de la reconstrucción arquitectónica en tercera dimensión, se evidenció la presencia de un posible marcador solar al realizar una simulación de luces. Se trata de una estructura de piedra en posición tangente con el círculo. Al parecer, la sombra proyectada por el palo de volador pudiera coincidir en los extremos del marcador en los solsticios de verano e invierno. Este hecho abre el panorama a futuras investigaciones para saber cómo los antiguos habitantes de Peralta regulaban los ciclos agrícolas. Los trazos circulares de San José de Peralta
abren un nuevo y complejo escenario de relaciones entre las culturas antiguas del occidente, como la tradición Teuchitlán, las establecidas en la cuenca aluvial del Lerma, como Chupícuaro y la tradición Bajío, las de la Cuenca de México, en el caso de Cuicuilco, y la tradición arquitectónica huasteca, donde numerosos sitios presentan montículos de planta circular o rectangular con esquinas redondeadas. De esta forma, ha quedado claro que en el Bajío, el patio hundido es un elemento central en el diseño arquitectónico. La disposición de los basamentos para los templos, la presencia de los recintos habitacionales para los personajes notables de la sociedad en torno a los patios, son rasgos que denotan el importante papel que tenía ese espacio en términos ideológicos en la concepción del mundo, en sus prácticas rituales y en términos prácticos en la movilidad al interior de los conjuntos arquitectónicos. La importancia del sitio arqueológico de Peralta no solamente radica en que haya sido una de las 6 cabeceras de poder de la tradición Bajío, también es un espacio fundamental para la investigación. Cuenta con 6 de las 8 variantes de patio hundido, además de tener múltiples evidencias de contacto con otras culturas contemporáneas. La posición geográfica del Bajío es muy significativa. Es un punto sumamente estratégico, a partir del cual se pueden trazar una gran cantidad de rutas hacia la Cuenca de México, hacia las zonas lacustres de Jalisco y Michoacán, hacia el norte, y también puede ser una entrada a la Huasteca. Pero el Bajío no solo fue región de enlace entre diferentes tradiciones culturales. También fue un gran espacio con un importante desarrollo local-regional, con características y elementos propios. La presencia de sociedades como la que construyó Peralta se explica como producto del establecimiento de relaciones económicas, sociales, culturales y políticas entre los grandes asentamientos y entre las cabeceras de poder y los sitios de sus respectivas áreas de influencia. Un kilo de frijol, por favor. Se los regalo, doña Mari, y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de lector y se la regreso después de la selección.